Bienvenidos a la mejor sesión de toda la LCP University, que es Finance. Me decís cuando veáis mi pantalla. Estamos trabajando en ello. ¿La veis? Perfecto. Lo que decía, bienvenidos a Finance and Legal. Lo intentaré hacer como súper moderno, porque ninguna como tenéis background de Finance. Entonces, como cualquier pregunta durante todo, no os preocupéis directamente a hacerla, que iremos viendo varias cositas, ¿vale? Y sobre todo recordad que esto no es como para que aprendáis de Finance en sí, sino que sepáis bien, podéis esperar como el CPs de la persona que pongáis como el CP de Finance. Pero si de paso aprendéis cosas de Finance, pues nunca es malo. Vamos a esperar que mi ordenador vaya. Posiblemente. Ay, Dios. Posiblemente. Gran feedback. Si tuviese otro lado. Vaya. Bueno. Bueno, me presento, las dos me conocéis, pero soy Ana, MCP Finance. Aquí tenéis la agenda, vamos a ver un poco primero los goals que tenemos como MC en términos de Finance, luego vamos a entrar en lo que es la JD de VP, las rutinas, sinergias y luego la parte más importante en términos del CP, que es realmente cómo coges todo esto y lo traqueas. Y luego tendremos un apartado, está grabando un vídeo, de Q&A, pero, o sea, questions and answers, pero, o sea, sentido free de hacerme preguntas durante toda la llamada, en cualquier momento, ¿vale? Vale. En términos de goals en Finance, los he definido en tres. En términos de network sobre todo. El primero es audit. Ambas habéis estado en OBX, entonces ya sabéis un poco, estáis familiarizadas con el término de audit, pero ya sabéis que la responsabilidad final de la corrección y del traqueo del audit está en manos del CDP Finance. Pero lo que hemos notado es como que a veces hay una mala comunicación o una falta de educación en términos de los VPs OJEX, en términos de qué tipo de documentos tienen que pedirles a los IPs, cómo está correctamente el documento. Entonces, dentro de de este objetivo de audit está el de educar también en OJEX y que haya una mejor sinergia entre Finance y OJEX. Y luego, en términos numéricos, nuestro goal es tener un 90% en cada ESI mínimo de audit, porque es algo como que se puede conseguir fácilmente si hay una buena sinergia y si se hace el trabajo bien. Luego tenemos los Finance Standards. Al igual que existen los Team Standards, existen unos Finance Standards que estos miden desde legalidad, como todo el tema del budget y sobre todo la sostenibilidad del comité en este caso. Entonces, mis dos batallas dentro de los Finance Standards sería primero aumentar el conocimiento, porque ahora como los VPs saben, pero bastante lo básico, pero no tienen la visión analítica de cómo puedo incrementar el porcentaje de Finance Standards. Entonces, me gustaría incrementar ese conocimiento para tener esa visión estratégica y sobre todo potenciar tener mínimo un 85% de Finance Standards, tanto a nivel MC como a nivel EPSI. Y el tercer goal es la evolución de la JD del CDP Finance en 3 puntos sobre todo. Primero en investment, porque todos los VP Finance
realmente tienen esa ambición de invertir. Es importante invertir porque somos una ONG y nuestro objetivo no es tener dinero en la cuenta bancaria y mantenerlo y hacerlo crecer, sino que ese dinero que estamos ganando a través de los intercambios nos sirva realmente para hacer más intercambios o también para potenciar el desarrollo de nuestros miembros. Entonces, esto va a ser uno de mis focos. El segundo es el knowledge, es incrementar el conocimiento de finance, la visión, como decía antes, de finance standards estratégica, de sostenibilidad en el ELSI, para que los VP Finance realmente tengan una posición fuerte, y por eso está conectado con la independencia, que es vosotras, en el caso de aplicantes al CP, es importante entender hasta qué punto un VP Finance puede ser independiente, por ejemplo, en términos de hacer investments. Obviamente todo debe ser como consensuado, compartido a nivel IBI, pero igual que un VP OGB decide las estrategias y decide hacer 3 stands y no 2, un VP Finance debería tener también esa capacidad, y eso es algo que a veces falla, pero es básicamente porque no tenemos una cultura fuerte de finance, entonces no se acaba de entender bien qué tipo de independencia debería de tener los VP Finance, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto. Entonces, teniendo eso claro, vamos a pasar a la JD. Hay como 9 funciones principales. La primera, obviamente, es todo el tema del budget, todo lo que tiene que ver con hacerlo primero y luego tenerlo como al día, y con eso, por ejemplo, report a la IBI. Luego, el segundo es completar el DFB. Es una pregunta importante. ¿Qué es el DFB? El DFB es un report que tenemos que completar cada mes, y con ello se lo enviamos al equipo de DFB, que es como un equipo que está dentro de IESEC Internacional, y ellos como nos hacen un análisis de nuestro estado, tanto en términos de sostenibilidad de entidad, como sostenibilidad de productos y finance standards, y como varios datos que a nivel de finance como que nos interesa saber. Entonces, por eso, cada mes tienen la responsabilidad de rellenar con los resultados del budget de ese mes este survey, que luego se convierte en report. ¿Vale? Luego, todo el tema de manejo de la cuenta bancaria del ELSI, el report de toda la información financiera, tanto a EMSI como, sobre todo, a mí como responsable final de finanzas y legalidad, como la IBI, como en los ELSIs. Es algo que se ha ido potenciando este último año, que es hacer que haya como un report financiero a los ELSIs para temas de transparencia. Luego tenemos, como ya hemos estado hablando de Finance Standards, entonces tienen que traquear y asegurar que el ELSI está cumpliendo con los Finance Standards, porque hay cosas tan básicas como legales que no pueden no pasar, como estar registrados, que todo esté bajo la ley, básicamente. Luego, manejar, traquear y asegurar el cumplimiento de la membresía, o sea, los criterios de membresía. Ya sabéis lo importante que es cómo pasar criterios para poder tener derecho a voto y cómo tener voz real en todo lo que tiene que ver con la legislativa. Entonces, es algo que los VIP Finance tienen la responsabilidad de cumplir, ¿vale? Luego está todo el manejo, revisión y mantenimiento de contratos, facturas y todos los documentos que el ELSI necesita tener para existir en sí. Luego tenemos también, como hemos hablado, el audit, entonces revisar y corregir todos los documentos que se suban en Podio. Y luego tenemos todo el tema de gobernanza. Ya sabéis que, igual que yo en las legislativas tengo un papel de moderadora, vuestros VP Finance en situaciones de asamblea local, como es sobre todo en estos casos el CP Elections y EB Elections, tienen un papel de soporte para vosotros, bueno, para la figura del CP en ese momento, como moderadores de la asamblea. Entonces, como hacer todos los documentos que avalan la teoría de esas asambleas. ¿Tenéis alguna pregunta en base a esto?
a JD. Vale, perfecto. Pues teniendo en cuenta esto, de cada función tenemos un KPI. Por ejemplo, el primero obviamente es los updates mensuales que se hacen en el ELF y luego lo veremos en las rutinas, pero los VP Finance tienen que tener cada mes el budget actualizado. Luego el número de reports de GFB que se envían, el tema de incomes y expenses, reports. Como os he dicho, tenemos un goal de score en el Finance Standards, por tanto, el número de resultado de Finance Standards en el ELSI, los criterios cumplidos, la revisión y los documentos legales, el score de los reports de audit y luego tenemos las asambleas, pues las que se han llevado a cabo y los documentos que avalan esta celebración de la asamblea. ¿Vale? Perfecto. Pues teniendo eso en cuenta, vamos a entrar en rutinas. Cabe decir que aquí hay dos cosas. Una es la rutina común, que son los deadlines que desde el EMSI y a nivel network tenemos. Y luego tenemos la rutina personal. Por ejemplo, yo lo que me he encontrado en esta network es que todos cumplen los deadlines nacionales, pero luego a nivel rutina diaria de lo que hace un VP Finance en su día a día, es algo que ellos crean. Por tanto, ¿cuál es vuestro papel como LCP? Es aseguraros que, por una parte, los deadlines nacionales se cumplen, que es lo que vamos a hablar ahora, y por otra parte, los deadlines, o sea, las rutinas personales. Primero, que tengan una rutina personal, eso es muy importante porque, por ejemplo, en tema de criterios, si no es algo que se va haciendo día a día, se puede acumular y puede ser una carga muy fuerte de trabajo al final del mes. Y por eso aseguraros de que tengan rutina, de que están haciendo las cosas. Por ejemplo, pueden tener rutina de hacer las facturas, porque si no también las pueden acumular. Entonces, vuestro papel ahí es aseguraros que tengan rutina y que las están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, como os pueden compartir la rutina y vosotros como utilizarla como modo de tracking. Teniendo en cuenta los deadlines nacionales, eso o sea, las cargas de trabajo que suponen los deadlines nacionales depende de la semana del mes. Por ejemplo, actualmente cada día 5 de cada mes hay 4 deadlines, ¿vale? El primero es la actualización del budget. Sí que sé que dentro de las rutinas personales, y es algo que recomiendo, no dejarlo para el último del mes, o sea, para el día 5, por ejemplo, sino es algo que se puede ir actualizando cada semana. Pero sí que es verdad que el día 5 es como el máximo en el que pueden actualizar el budget, y esto está conectado con el segundo punto, porque el 5 es el deadline para enviar el report de GFP. ¿Cómo funciona? Ellos tienen hasta el día 5 para reportar los gastos y los ingresos del mes pasado. Pongamos, el 5 de agosto tuvieron que subir los gastos y los ingresos de julio. Entonces yo a partir del 5 al 8, yo me encargo de hacer la corrección. Entonces ellos simplemente tienen que, si reciben algún feedback, corregirlo. Pero ahí, hasta ahí. Entonces yo tengo hasta el día 10 para tanto los suyos como los míos enviarlos al GFB Board para que nos lo corrijan. ¿Vale? Entonces por eso está conectado el update del budget con el GFB. Luego tenemos dos más, que es rellenar la Tracking Pool de Finance Standards y rellenar el audit. Estas dos fechas, como ahora vamos a trabajar como nuevos ESDs, pueden cambiar, pero seguramente mantendré este día 5 porque es como de referencia para los VPs y como es algo que ya conocen. ¿Vale? Lo que hacen es, en temas de Finance Standards, rellenan una parte de la tool, simplemente como marcando casillas, y en el audit tienen que poner la información de los IPs que han
sido approved o que hayan sido realized y que tienen que ser auditados. ¿Vale? Y luego el IST de Finance Standards hace una corrección de la tool de Finance Standards y el de Audit tiene que simplemente comprobar que todos los documentos están bien subidos. Y luego tienen como opción a corrección. ¿Vale? Sí, dime. Sí, sí. Sí, es algo que estamos viendo, pero el 15 tienen como máximo para auditar y también para pedir revisión del mes anterior. Por eso os digo que como está el 5 y el 15, ¿vale? Pero eso es algo que sí que, por eso os digo que a lo mejor hay como cambios. Pero sí, hasta entonces ha sido como el 15 tenían el máximo para pedir revisión y para auditar. Ujú. Sí. Vale, entonces, en términos de criterios, esto es como lo más importante a nivel local y tenemos 5 entregas. Funciona uno por quarter y uno que es anual. Entonces, el Q1, que corresponde a enero, febrero y marzo, se entregan el 10 de abril. Es como la fecha máxima. ¿Sabéis? O sea, lo que pasa en Finance es que hay como lo que tú decías, hay un periodo anterior para que es como de corrección y luego el 10 es como el deadline máximo que tienen. Entonces, si lo entregan el 10 no optan a corrección y si lo entregan antes, sí. En términos del Q2 corresponde a abril, mayo y junio y se entrega el 10 de julio, que son los últimos que se han entregado. El Q3 en julio, agosto y septiembre y se entrega el 10 de octubre y el Q4 se entrega el 25 de febrero. Porque se extiende el deadline porque también ese mismo día se entregan los anuales, que es desde enero al diciembre pasado. ¿Vale? Entonces, esto para vosotros es importante porque ¿qué pasa cuando se entregan criterios? Es cuando se recibe la factura de la LCFI y está dentro de lo que tienen que entregar como criterios. Y también, obviamente, por ejemplo, estos criterios de abril son los que definen si vais a tener derecho a voto en Summerco. Y así con todas las conferencias. En julio se define quién va a tener derecho a voto en Ignite. En octubre, quién va a tener derecho a voto en CONAR. Y en febrero, en WISTER. O sea, siempre es como unos criterios antes definen quién va a votar en esa conferencia. Y eso para vosotros como LCPs es muy importante porque al final sois los representantes de los que vais a poder o no votar en las legislativas. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, bien. Mm. Sí, sí que hay diferencia. Ahora mismo, como no te podría decir, pero incluso dentro de cada, hay cosas que se mantienen en todos, pero por ejemplo en la Annual Criteria entran más cosas legales. Hay diferencias, por ejemplo, hay unos criterios en los que cuando se hace el cambio de IBI se pide ese documento legal de responsables legales. O sea, por eso hay diferencias en los criterios. Hay cosas que se mantienen como la presentación del GFB, pero hay otras cosas que depende de en qué momento del año están o no. ¿Vale? Entonces, hay como en el anexo C del compendio, si no, vuestros DP Finance tienen como una tracking donde tienen los que hay que entregar en cada criterio. Pero si normalmente en los criterios anuales hay mucha más carga porque es como muchos más documentos que hay que entregar. Por eso se extendió el deadline como al 25. ¿Vale? Pero eso, si tenéis como dudas de criterios y tal, como podemos mirar el anexo, lo podemos comentar. Pero eso como, no os preocupéis porque vuestra labor, como siempre, va a ser traquear y qué pasa.
Vale. Entramos en temas de sinergias, no os voy a explicar como mucho in deep, pero sí que es como qué podéis esperar de que vuestros VP Finance vayan en temas de sinergia. Las sinergias es una de las estrategias más importantes que tenemos como MC y en Summerco ya empezamos a dar como checklist y guías de cómo llevar la sinergia, cómo hacer que la sinergia merezca la pena y no que sean simplemente reuniones que no llevan a nada. Entonces, en términos de TM, lo he dividido en dos, que es Admission y Rewards and Recognition. Dentro de Admission entra todo el tema de investments, obviamente, porque sí que es importante como tanto investments en ads, marketing online, como investments en a lo mejor el RIS o en los admission centers, como a lo mejor comprar algo de comida. Y luego todo el tema de Rewards and Recognitions para los miembros. En temas de operations, también entra el tema de investments, o sea, el CVP Finance tiene que ser encargado de a lo mejor traer ideas de en qué podríamos invertir o al revés, operations les pide, pues podríamos invertir en mejorar este tema de un stand y el VP Finance tiene que ver qué retorno puede tener ese investment y luego hacer el tracking de qué está consiguiendo Operations a través de esa inversión. Luego, obviamente, todo el tema de contratos e invoices, ya sabéis que cuando hay una proof se tiene que entregar una factura y es el VP Finance quien es el encargado de crear esa factura y enviarlo y de recibir luego el comprobante de pago. Y como ya hemos hablado antes, el tema de audit. Algo que les he marcado mucho a mis VPs es que es importante que se entienda que los VP Finance son los responsables finales de que el audit esté bien hecho, pero no tienen que ser las personas como que van detrás de los VPs a hacerlo, sino que los operations tienen que tener ownership de eso y tienen que saber cómo funciona para pedirle a los VPs lo correspondiente, ¿vale? Y luego, en términos de CP, que es lo que más os interesa ahora, es primero Accountability Report, obviamente, o sea, vuestros VP Finance tienen que ser accountables con vosotros, tienen que reportaros todo lo que hacen, en el sentido de qué tipo de resultados están teniendo en su área. Legal Representation, ya sabéis que vais a ser como los representantes legales de la organización en caso de ser electas. Los criterios yo os recomiendo, o sea, porque por ejemplo, en temas de TM y Operations es algo que estamos invirtiendo tiempo en asegurarnos de que van a haber synergy meetings. Pero en temas del CP, pues como no queda claro, yo lo que estaba pensando es que a lo mejor sí que podríais tener, más allá de one-to-one, porque a lo mejor en criterios os podéis sentar como 20 minutos a revisar que todo está hecho. Porque, como os he dicho antes, es muy importante que intentemos que todos tengamos los criterios pasados, que tengamos derecho a voto para poder legislar. Entonces, sí que sería bueno, igual que, por ejemplo, yo tengo rutina con John de a la hora de que sean criterios globales, vamos a hacer un tracking y asegurarnos de que estamos cumpliendo todos, pues a lo mejor es algo que podríais vosotros tener para que ellos os aseguren pues la rutina que están teniendo de criterios, si lo están consiguiendo todo, si vais a tener como esos criterios pasados. Y luego, como os he comentado antes, el tema de governance, sí que es algo que a lo mejor también podríais tener como reuniones, por ejemplo, de cara a las LCP elections, porque, por ejemplo, nosotros estamos creando un guideline para las LCP elections, entonces es importante que cada uno que va a participar sepa qué papel van a tener. Entonces, a lo mejor, unos días antes de tener las LCP elections, os podéis sentar, repasáis cómo funciona, repasáis cómo hacer las actas y todo eso. ¿Vale? Entonces, como mi recomendación es, no hace falta que tengáis sinergias como las que queremos que tengan TM Finance o Operations y Finance, pero sí que es verdad que en ciertos momentos del año sí que sería importante que tuvierais como meetings en los que repasaseis esas cosas que tenéis que compartir en temas legales sobre todo. ¿Tenéis alguna pregunta en tema de esto? Vale.
Vamos a pasar a cómo traquear. Entonces, aquí os quería traer un poco la perspectiva de qué podéis esperar de vuestros VP Finance. Esto es algo que también es bastante amoldable a cada situación y como que vais a ir viendo vosotros cómo manejarlo, pero os he puesto como un poco los mínimos. Lo primero de todo, sobre todo, es el report que tienen que hacer semanalmente en la CB Meeting. Entonces, eso es algo que vais a definir una vez creéis el template y todo en cuanto a CB Meeting, pero sí que el mínimo que yo creo que deberían de reportaros es el estado del budget, el balance del banco, sobre todo porque en temas de zona, luego si sois electas vais a tener que rellenar el zona y se os pide el estado de la cuenta bancaria y luego también por accountability para que toda la IBI sepa en qué estado están. Bueno, estáis. Y luego una actualización de los goals financieros que vamos a comentar más tarde. En Quarterly Report ya sabéis que hay como un template que da el EMSI y que este template en el caso de Finance cubre budget, revenues y costs, la sostenibilidad de los productos, el balance bancario, los investments que se han hecho este quarter, cómo han funcionado, qué retorno de la inversión han tenido y los indicadores de sostenibilidad. Luego, para asegurarnos de que las meetings de sinergia, como os estaba comentando, estén siendo útiles, sí que es importante que haya como, primero, obviamente, una participación en las meetings, que esas meetings realmente estén sucediendo, y luego un report de lo que sucede en esas meetings. Por ejemplo, si decidís que Finance es el responsable final de las meetings con Operations, pues aseguraros que ese output que va a haber en esa Synergy Meeting luego se traslade al resto de la IBI, porque es importante que, aunque sucedan las Synergy Meetings, no se quede como entre ellos, sino que haya un report. Y luego, como os comentaba, hay unos goals financieros, que es lo que yo os recomiendo que tengáis. Y entonces, ¿qué podéis esperar de vuestro Finance? Es que los cumpla. Primero es el cumplimiento del budget, obviamente, o sea, lo más básico. Y eso es algo que le va a dar a VP Finance capacidad de tracking operations. Por ejemplo, chicos, esperaban tantos ingresos de OGB y hemos ingresado la mitad. ¿Qué está pasando? Eso es algo que puede surgir en una conversación en temas de EV Meeting o en sinergias. Luego, el goal de audit, si queremos, o sea, ellos van a tener un goal de audit igual que tengo yo uno a nivel EMSI. Entonces, sí que es importante que os reporten, por ejemplo, si cada mes cuando reciben el report de mi EST, os reportan el plan versus achieve, por ejemplo. O en el caso de que no se pase el audit, esto es algo que sabéis que afecta porque como si no se pasa afecta criterios, afecta al audit model, entonces también es algo que os pueden reportar, tipo, chicos, este mes algo ha fallado, pero no hemos pasado audit, o chicos, tenemos 100% de audit, estamos cubiertos. Igual que en términos de goal de audit tenemos Finance Standards, también van a tener un goal de Finance Standards y es algo que os pueden reportar cada vez que también reciben ese report del ESG. Y luego el goal de cuenta bancaria. Es algo que no muchos comités tenían hasta ahora, pero es algo que creo que es importante. Por ejemplo, nosotros en nuestra planning como EMSI, lo que hicimos fue situarnos un goal de cuenta bancaria, o sea, cuánto dinero yo quiero dejar el último día de mi term. Y eso es algo que, igual que yo sé el goal de OGB, pues el resto de mi EMSI también sabe cuál es el goal de cuenta bancaria. Porque eso primero es accountability, yo tengo como que traquear que eso suceda y como tengo que reportarlo a mi EMSI, y eso es algo también que se suma a nuestros goals. Y por ejemplo, en las MC Meeting, yo tengo una slide que tengo que poner cuál era el goal, por ejemplo, el goal mensual, en qué momento estamos, o sea, cuánto dinero tenemos en la cuenta ahora y cuánto era el goal del budget. Y luego también el goal final. Entonces así vemos como si nos estamos acercando, si nos estamos alejando, qué situación tenemos actual, o sea, como te da una perspectiva actual en términos de futuro. Porque
es muy importante que, como siempre estamos hablando de sostenibilidad y todo, que sepáis en qué situación queréis dejar a vuestros sucesores el ELSI. Por ejemplo, en comités que tienen deuda, es muy importante que prevean cuánta deuda quieren pagar en su term y cómo van a dejar la situación. No es lo mismo alguien que decide, vale, voy a pagar toda la deuda, pero voy a dejar la cuenta bancaria en 600 euros. Eso no es sostenible porque al final a lo mejor tienes que pagar el CETIS, entonces hay que pensar en esa perspectiva. O igualmente otros comités que no tienen deuda, pero también quieren tener un crecimiento para luego ese dinero, o sea, para dejar una situación buena a los sucesores y que puedan permitirse pues, hacer investments y como mantener el comité. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Vale. Vale, entonces, en general, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar. Sí. Ujú. No, de momento el desarrollo de la gobernanza local en AIS que en España es bastante bajo. Entonces, de momento solo esa. Ah, pues eso me tendría que revisar, pero creo que es cuestión de la IBI que tiene que aprobarlo. Sí. Pero sí, es algo que vamos a revisar con los Beauty Finance. Sí, porque el compendio sí. Pero ya sabéis que tenéis como un compendio local y como sí que se puede modificar. Pero sí es algo que podemos mirar a ver cómo, qué es lo mínimo que necesitaríais para hacer cambios. ¿Algo más? Vale, pues vais a tener aquí en el PowerPoint el test. Es bastante cortito, son varias preguntas de lo que hemos estado comentando, no creo que tengáis como mucha duda en eso. Y por otra parte, la task va a ser como crear un timeline para traquear vuestro CBP Finance durante el primer semestre del termo. Entonces, por ejemplo, cuando tenéis que revisar qué ha hecho tal, cuando, o sea, un poco teniendo en cuenta las rutinas, cómo queréis que sea vuestro tracking a vuestro VP Finance. ¿Vale? O sea, y esto como tenéis como que coger un spreadsheet y completarlo. Pero vamos, ser creativos, no hay ningún template, así que lo que veáis. Sí. No, simplemente un timeline, o sea, podéis coger una forma de calendario y poner, pues tal día tengo que traquear esto y a lo mejor también podéis poner los deadlines y cosas así que os ayude como a ver en el calendario cuándo sería el momento de coger el teléfono y decirle, has hecho esto. ¿Vale? Y también, por ejemplo, si queréis setear alguna meeting de sinergia o cualquier cosa, cuando creéis que debería de ser, ¿vale? Primer semestre contad en plan febrero, o sea, el primer como IBI, ¿vale? Y bien.
Espera que no te escucho, se está cortando. Irene, ¿puedes repetir desde el principio? Espera. Repite desde el principio, Irene. El impuesto de sociedades sigue siendo un tema bastante en duda en este término, pero sí, sí está dentro del periodo de Trump, incluye. O sea, de momento estamos haciendo como seguimos teniendo que pagarlo, así que seguimos incluyéndolo en todo. ¿Vale? Pero no os preocupéis porque el timeline no es tanto como si tenéis una meeting marcar qué agenda, sino cuándo tenéis que traquear y el que tenéis que traquear en cada momento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ambas? Irene, ¿estás ahí? Vale, perfecto. Vale, vale. Perfecto, chicas, pues espero que haya sido ameno todo el tema de finance. Si tenéis cualquier duda o algo, me decís y os deseo mucha, mucha suerte en todo el proceso. ¿Vale? Sí, sí, adiós. Sí, espera que... Adiós.